gracias y bienvenidos a una nueva edición de Trayectorias por UPC Cultural. En esta ocasión vamos a conversar con uno de los directores más prolíficos del teatro peruano, Roberto Ángeles. Roberto, muchas gracias por esta entrevista. A ti, Daniel, y a la UPC, muchas gracias por la invitación. Tú empezaste estudiando letras Sí. en la universidad, Sí. pero ¿cuál fue tu primer contacto con el teatro? Todavía tenía 15 años, estaba en el colegio y fui a ver Marat Sade de Peter Weiss en el Segura, creo, y en el año, no me acuerdo en qué año, pero tenía 15 años. Eso sí, es lo único que me acuerdo y que me impresionó tremendamente. Te había llevado el papá de un amigo tuyo, Sí, ¿no? ¿cómo sabes? Sí, yo tenía un amigo del club que jugábamos tenis. Mi amigo es peruano, ¿no? Pero su papá era austríaco, ¿no? Y siempre requintaba de que su hijo no apreciaba la cultura, qué sé yo. Y yo efectivamente tenía por lo menos un poquito más de interés en esas cosas, entonces el papá parecía tener más interés en mí, en su hijo, ¿no? Y como para animar a su hijo que también se interesara un poco, nos llevó a los dos a ver esta obra de teatro. Fue muy gracioso, pero cuando ya se empezó a desarrollar la obra, yo no podía seguir muy bien la trama porque no tenía los conocimientos necesarios, ¿no? Yo no sabía todavía qué cosa era la Revolución Francesa, quién era Marat, quién era el Marqués de Sade. Entonces ese señor, que era efectivamente muy culto, me iba informando un poquito a Durante la poquito función. durante la función. Y entonces era un ingreso a lo escénico, a la teatralidad, a la mentira que es el teatro, pero simultáneamente estaba ingresando a una verdad, en este caso histórica, y eventualmente una realidad psicológica de los personajes. Entonces era el ingreso a una dimensión muy grande y compleja que no era imposible que entendiera todo a tan corta edad y con tan poca información. Y al final de la obra, los locos que hacen esta representación para los reyes y de esta manera conseguir fondos para mejorar el sanatorio donde están todas estas personas que son enfermos mentales, ¿no? Dirigidos todos por el Marqués de Sade, por supuesto. Los locos se alocan y salen del escenario y bajan a la platea y sonó los pitos, pero los pitos de la policía, de la Guardia Civil de Lima de esa época, y entraron policías vestidos de policías de Lima. Ajá. Entonces me asusté un poco porque dije, ¿cómo es esto? Los actores se han vuelto locos de verdad y está entrando la policía. Y me asusté. Y ese susto me gustó mucho. Y hasta ahora, uno de los alcances que hago con mis alumnos es que el espectador tiene que conmoverse, ¿no? Tiene que asustarse de lo que ve, de uno de los aspectos de la dimensión humana. Y quizás sea, pues, la explicación de eso sea porque cuando vi este primer trabajo, efectivamente, me asusté y quedé impactado. Pero no pensaba en ser actor, solamente, bueno, yo estaba en el colegio, como te digo, ¿no? Pero yo pensaba ser abogado o alguna carrera de esa naturaleza. Varios años después se me ocurrió lo del teatro, que tampoco se me ocurrió a mí, ¿no? Las grandes ideas de mi vida profesional son ajenas. Como ingresar a la escuela de teatro, fue la idea de mi amiga Leslie Kirchhausen. Ella también había ingresado a letras, igual que yo, en la Católica, y ella ingresó al TUC, a la escuela de teatro. Antes, ¿no? Yo estaba estudiando letras. Y ella me convenció para que ingresara a la escuela, sin que yo estuviese muy seguro de hacer eso. Y ya me decidí a ser teatrista profesional ya dentro de la misma escuela. ¿Y ahí te veías como actor, como director? Bueno, en la entrevista yo dije que quería ser director, actor, dramaturgo, profesor, investigador, todo, y se rieron, por supuesto, de mí. Y más o menos lo he cumplido, excepto no ser actor, que no funcioné. No funcioné muy pronto, pero todo lo demás, a su momento, he logrado desarrollarlo, sí.
¿Cómo te das cuenta que no funcionas como actor? Observaciones de mis profesores, de mis compañeros, bueno, y yo mismo, ¿no? Funcionaba más o menos cuando se trataba de cosas muy naturales, muy cercanas a mí mismo, ¿no? Pero que cuando tenía que transformarme en Shakespeare sufría horrible. Alfonso Santisteban decía que nunca había visto a un actor sufrir tanto y se burlaba de mí. Y, y sí, pues no me hallaba, esa es la verdad, no me hallaba. Y eventualmente ahora ya como profesor, muchos años después, me pasa algo parecido con algún alumno eventualmente, pero si yo veo que tiene condiciones para ser director, dramaturgo, profesor, pues yo sigo detrás de él tratando de formarlo porque ese es mi caso, ¿no? Y efectivamente han egresado varios, si no muchos, de mi taller, jóvenes que no han hecho la carrera de actuación, pero sí son dramaturgos, directores como Mariana de Altaos, por ejemplo, Jorge Castro y otros, ¿no? Entonces, funciona. Y terminas tus estudios y no empiezas necesariamente a trabajar directamente en teatro. Sí, yo terminé la escuela de teatro en el año 78, en diciembre, vamos a decir, y en abril yo ya era profesor de la misma escuela. Ah, mira. Sí, porque mi profesor guía era Lucho Beirano, a quien le debo las principales guías de mi carrera y bueno, y su amistad que atesoro, pero él me propuso que sea profesor al instante, ¿no? Y efectivamente no recibí ninguna propuesta para actuar en una obra, ¿no? O cosas muy pequeñitas. Y me encantó esa primera experiencia como profesor, pero evidentemente estaba enseñando algo que yo todavía no había terminado de aprender. ¿Cómo es eso, no? Además, ¿cómo te miraban los estudiantes que estaban tan cerca a ti cuando tú eras estudiante? Sí. Y yo tengo una especie de aspecto así como de serio, ¿ya? Creo que eso me ha ayudado un poco a que no me, a que me crean, digamos, ¿no? Pero como Lucho me decía, estás haciendo una experiencia y no tienes por qué hacerte que sabes todo cuando no sabes todo, ¿no? Entonces plantea los principios con el criterio de experimento, de duda, de probar, y por eso en alguna medida la formación de los actores se ha hecho a través de talleres, Claro. ¿no? Que significa exploración, prueba, error, ¿no? Y recién muchos años después han surgido las universidades en el teatro, ¿no? Pero en principio era de experimentación. Entonces, creo que en esa línea calzó. Entonces tú primero has estado en un aula de formación profesional antes de subirte a un escenario a dirigir. Sí, bueno, durante los 3 años de la escuela, en esa época duraba 3 años nomás, sí estaba en el escenario todo el tiempo. Claro, información, ¿no? Sí, información. Pero desde el principio me ubicaba mejor tratando de guiar a mis compañeros y a mí mismo en la conformación de la escena antes que disfrutar estar en el escenario haciendo el personaje, ¿no? ¿Y tú trabajabas en paralelo, o corrígeme si me equivoco, era antes, porque está esa historia de que tú trabajaste con, los que saben de fútbol nos van a entender, Lolo Fernández? Bueno, no trabajé con él. ¿Para? Lo que pasa es que a los 20, 21 años yo ya me fui de la casa de mi papá y conseguí este trabajo en la aduana, en la Dirección General de Aduanas. Y como yo supuestamente iba a estudiar Derecho, me programaron para una oficina donde se hacía toda la exploración necesaria de aspectos legales, porque en esa época se estaba cambiando la Ley General de Aduanas al Código de Procedimientos Aduaneros porque había entrado la dictadura militar. Entonces todo el comercio exterior estaba siendo revisado y la parte legislativa también. Entonces ese era mi trabajo. Y trabajaba ahí en un edificio en el sexto piso, pero hubo un momento en que tuve que
que revisar los procedimientos de aquellas personas que apelaban a un fallo del Ministerio de Comercio cuando les expropiaban su mercadería. Entonces, según la ley, yo decía sí procede, no procede, o tiene que hacer tal trámite, qué sé yo, ¿no? Pero esos trámites se hacían en el primer piso, en la oficina de trámite documentario, y el que trabajaba ahí era el señor Lolo Fernández. Increíble. Bueno, tú no eres muy fanático de fútbol, para Cero, nada. cero. Y entonces, yo no sé nada de fútbol, hasta ahora, con la justa sé un poquito, pero no era porque era un gran futbolista, sino porque era un señor, no sé, muy amable, me impresionó y trataba de conversarle un poquito, pero como no sabía nada de fútbol me daba vergüenza. Pero sí, efectivamente, en un pequeño periodo trabajé en su oficina y ya era un señor de 60 años para más, simpatiquísimo, muy amable y, bueno, muy querido, ¿no? Muy querido en la oficina, ¿no? Y después me enteré más todavía de su trayectoria, venía por curiosidad personal de él, pero no por el fútbol, ¿no? Claro. Un señor impecable, pero igual me llamaba un poco la atención que alguien que había tenido, le había dado glorias al Perú, alegrías enormes, en su ancianidad se tuviera un trabajo un poco modesto, ¿no? Esto es la ley de la vida o la ley de la peruanidad, no lo sé. Yo jamás se me hubiera ocurrido preguntarle o decirle nada de eso. Claro. Pero sí me conmovía un poco la sencillez con la que él trabajaba en algo relativamente Modesto, ¿no? modesto, ¿no? Sí. ¿Cuándo viajas a Europa y cómo se da esto? Bueno, después de ser profesor de la escuela, fui director de la escuela y me integré al grupo de teatro Telva porque ellos hacían teatro peruano urbano, que es lo que soy yo. Habían otros grupos estupendos como Yuyashkani, pero ellos hacían un tipo de teatro que implicaba otro acercamiento al país que yo con el cual yo no me identificaba, lo admiraba, ¿no? Estaba fascinado, iba a ver todas sus obras, pero no. Entonces eso era lo que me interesó y entonces entre la Escuela de Teatro de la Católica, donde dirigía obras con los alumnos, y el Grupo Telva, hice varios montajes y tenía entonces un buen currículum relativamente, entre mis estudios de letras también, y postulé a una beca del Consejo Británico, del British Council, para estudiar un posgrado en dirección teatral en Londres. Y ingresé a la Asociación Británica de Teatro, The British Theatre Association, y ahí hice un curso universitario completo de dirección teatral. Y luego en el segundo año ya fue una práctica en el Royal National Theatre, que es un súper teatro, de los 5 teatros de mayor presupuesto en el mundo. Ahí fue mi práctica ya como asistente, bueno, asistente hacía todo, ¿no? Barría todo, pero lo más importante fue aprender de la directora. Roberto, y la experiencia en un teatro tan importante, además de una formación tan importante, ¿cómo te marcó? En la segunda parte de mi beca estuve adjunto, ese es el término exacto, en el National Theatre, que es un super teatro, tiene uno de los 5 presupuestos más altos es un teatro de los 5 presupuestos más altos en el mundo, ¿no? Junto con el Bolshoi y la Ópera de París, qué sé yo. Y bueno, tienen 3 salas, 120 actores de planta, eso en los años 80, cuando yo estuve ahí. Salas de ensayo, departamentos de música, de vestuario, de baile, de todo, gigantesco, con restaurantes, bibliotecas, todo tenía. Yo estaba fascinado y y bueno, me presenté a un supuesto concurso, pues, ¿no? Pero yo nunca vi a otra persona concursando. De repente no era verdad, y yo era el único que concursaba, porque nunca había nadie. Presenté papeles, hice entrevistas, todo, ¿no? Y esperé hasta que me llamaron y hubo pues un pequeño tropiezo de mi parte, porque
Todo esto de acá lo hizo el director de estudios del National, que era un señor, no sé cuáles serían pues sus títulos, no sé si era maestro o teatrista, pero con él fue con quien hice todas las entrevistas y todos los papeles y todo. Y finalmente cuando me aceptó, me derivó a hacer mi attachment en una producción de Federico García Lorca, Yerma, dirigido por Guy Travis. Yo sabía que simultáneamente a esa producción estaban haciendo King Lear de Shakespeare, dirigido por David Hare, que ya era un top director y top dramaturgo, y protagonizada por Anthony Hopkins, que era otro top. Entonces le dije al señor, por favor, no me haga esto. Le digo, póngame en este montaje. Yo he venido a aprender de teatro isabelino. Yo soy latino. ¿Cómo voy a hacer García Lorca en castellano, en inglés? ¿No? Además, no es por mí. Le digo, yo tengo que llevar material, cosas a mi país. Y me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿No? Le insistí muchísimo. Y me dijo, no, usted va a trabajar en Yerma porque usted va a ser más útil ahí. Me volví a refutar, le digo, yo no quiero ser útil, yo quiero aprender. Entonces yo ya estaba malcriado. Y me dijo, no, tiene una entrevista con Guy Travis, me dijo, ¿no? Y le dije, ¿dónde puedo encontrar a ese señor? Le digo. Y me dice, no, Guy Travis es a she, es una mujer. Porque en inglés no existe la palabra directora. Claro. No existe directress, no existe. Es solamente, director es hombre o mujer. Y no me sonó femenino y además no se me ocurría que una mujer dirigiese. Mira la cosa. Mira. No, sí era horrible. Bien horrible. Y dije, ¿dónde puedo conocer a ese señor? Y me dijo, es allí. Le dije, ¿qué? Encima, una mujer. Ahí ya fue lo peor de mi conducta. Le dije, ¿qué? ¿Mujer? Y él se molestó y me dijo, estos son sus papeles, acá están sus horarios, acá está Pox, y me cerró la puerta. Bueno, después tuve que ir a pedir disculpas porque fue una experiencia extraordinaria con Guy Travis, a quien le debo una importante guía en mi carrera, porque efectivamente, técnicamente era impecable. Ya, usaba algunos métodos de mucha sensibilización de los actores que funcionaron muy bien y era maravillosa en sus observaciones técnicas. Pero eso no era nada en comparación con la calidad humana, con la calidez, con el afecto con el que dirigía a sus actores. Y eso para mí era chino. Yo no se me ocurría en esos entonces. Cuando tú enseñabas en la Católica no tenías ese tipo de relación. No. Y cuando dirigí los primeros montajes que dirigí acá antes de irme tampoco. Y esta anécdota pues, es que un día la actriz principal que hacía Yerma, Judith Stevens, no llegaba a la cosa rara porque ellos son muy puntuales. Y el ensayo era solo con ella. Y Dai daba vueltas por el espacio, todo el mundo estaba esperando pues, a que llegara la actriz. Y el ensayo era solo con ella. Y un momento Dai dijo, ¿dónde está mi Juliet? Y a mí me llamó mucho el mi. ¿Mi Juliet? O sea, ¿qué cosas? ¿Por qué le dicen mi Juliet? Y bueno, después llegó y a partir de ahí, con mayor razón, empecé a percibir este trato tan cálido que le daba ella a sus actores, pero no a los actores únicamente, a los diseñadores, a los empleados, a toda la gente que trabajaba con ella, pero especialmente a los actores. Entonces, yo acuné esto, que en la obra de Yerma, de García Lorca, María sale en cinta antes que Yerma. Bueno, Yerma no sale en cinta nunca. Y María le pide, va a la casa de Yerma y le pide que le haga pañales para su hijito. Entonces Yerma le pregunta, ¿cómo has salido en cinta tú antes que yo, si yo me he casado antes? ¿Cómo has hecho? Y entonces María le contesta, yo canto y mi marido se
inclina sobre mí y me habla cálidamente al oído como si se acurrucara una paloma. Ese es el texto de García Lorca. Y yo establecí ese ese vínculo, porque así es como Dai dirigía a sus actores, ¿no? Como Acercándose. acurrucándoles el personaje cálidamente en el oído. Y cuando empecé a darme cuenta de eso, me sentí pésimo. Me di cuenta de todo lo que me faltaba como persona, ¿no? Que mis afanes de aprender la técnica, no era lo más relevante que creo que tiene que aprender un director o un teatrista. En general parece que el oficio del teatro demanda cierta sensibilidad y empatía humana, ¿no? Una mala persona, una persona egoísta, difícilmente podría dedicarse a esto. No lo sé, yo he escuchado leyendas de directores que son muy pesados y son brillantes en sus resultados, ¿no? Se habla mucho de que Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock eran genios. Eran obsesos, ¿no? Eran misóginos. Y misóginos, ¿no? claro. Trataban mal a las actrices. Stanley Kubrick, que es el dios del cine, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Roberto, ¿y esa experiencia en Inglaterra con esta directora realmente significativa en tu forma de trabajar y de relacionarte con los actores? ¿Cómo se evidenció cuando volviste a Lima? Pues no se evidenció al comienzo, no, porque yo tenía un carácter muy, muy fuerte, muy pesado. Yo soy hijo de un general, entonces mis conductas estaban un poquito dentro de esa línea, ¿no? Y entonces no fue inmediato, me costó mucho lo que podría decirse evolucionar a ese entendimiento, a esa forma de ver la vida. ¿De qué eras capaz? De que era capaz como persona. En el momento cuando dices que tenías una personalidad muy rígida, muy dura. Sí, bueno, y era capaz de romper cualquier puerta que no se abriera porque no había la llave, de sacar a los críticos de la sala, ¿no? Cosa que pues no fue correcto en absoluto, ¿no? Pero era capaz de eso. Y en algunos casos funcionaba, ¿no? Hacía que las cosas funcionen para bien, pero en otros casos, aunque funcionaran, no era la forma correcta de relacionarse. Entonces, tuve que reflexionar muchísimo, durante mucho tiempo para ir gradualmente ir gradualmente aceptando mi sensibilidad, mi capacidad de afecto masculinos, ¿no? Y entender que eso era bello, interesante, y que al margen de los resultados era mucho más gratificante para el otro y para mí. Entonces eso tomó mucho tiempo, años. No se puede cambiar qué cosas tan esenciales tan pronto ni tan fácilmente, ¿no? Y bueno, ese fue mi gran cambio, mi gran tarea después de esta experiencia con esta directora. Y que creo que después de un buen tiempo se materializó en mi forma de dirigir y de enseñar como lo más importante, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, lo más importante de mis alumnos es que sean amables. Más importante que sean los mejores actores o que tengan éxito, que sean amables consigo mismos y con sus compañeros, que aprendan a trabajar con afecto, ¿no? Con respeto y consideración. Porque esa fue la tarea que me encargó Lucho Peirano cuando yo recién empecé. Me dijo, tienes que preocuparte porque la gente de teatro sea decente. Siempre me dan unas tareas. ¿Cómo que decente? Le digo,
¿acaso la gente de teatro roba? No, robar eso no existe. Es que se hagan respetar a sí mismos en sus derechos, pero sobre todo que sean responsables y considerados con el otro. Yo ni siquiera había entendido esos conceptos de la vida y quería que yo sea defensor de esas causas. Entonces, ha pasado muchos años para yo entender eso, ¿no? Y he cambiado radicalmente el concepto de libertad por el de responsabilidad. Ah, mira. Eso es, bueno, no ahorita, ¿no? Ya hace un par de décadas, y mi propuesta pedagógica es que el actor sea responsable y que el concepto de libertad es totalmente secundario. Es responsable de su personaje, de cómo su personaje moviliza la obra y cómo su personaje contribuye a transmitir un contenido que el dramaturgo y el director y el productor han convenido en alcanzarle al espectador. Pero en él se tiene que materializar emocionalmente para asustar al espectador, conmoverlo y hacerlo reflexionar sobre algo trascendente, sobre un drama de los tantos dramas que aquejan a la condición humana. Entonces, esa es una responsabilidad. Y no se puede poner la peluca que le da la gana o hablar como el personaje, como otro personaje que a él le inspira. No, 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 no. Lo más importante es que la cosa funcione porque se está elaborando un producto, ya sea un pequeño grupo de teatro o una super compañía, una producción de cine, telenovela, lo que sea. Tiene que comprometerse con la elaboración de ese producto. Así sea entretenimiento ligero, porque el entretenimiento ligero también se paga. El espectador quiere distraerse 1 hora, 2 horas, porque está harto de su trabajo, de su mujer, que es una pesada, que sus hijos le sacan plata, que ni los impuestos ya está harto, quiere un ratito de respiro, de diversión. Y a eso se hace con responsabilidad para que esa persona tenga ese respiro, ¿no? En el teatro así llamado ligero, es un término, pero en realidad tiene una profundidad, es aliviar la carga diaria de las personas. O otros propósitos más elaborados, como hacerlo reflexionar sobre la vida, sobre nuestras condiciones. Entonces, el concepto de responsabilidad para mí es fundamental. Y me parece que el otro lado del trabajo ya es de índole social, porque a mí me parece que la escolaridad en nuestro país es nociva, ni siquiera está equivocada, es nociva. Eh, para mí lo peor que hace un colegio es descalificar a un niño. Eso es mortal, gravísimo. Un niño no puedes decirle, tienes 10, estás jalado. Eso no existe en la vida. Es un delito hacerle sentir mal al niño porque no ha podido cumplir una tarea o por su bajo rendimiento. Es responsabilidad del centro educativo entender por qué ese niño no funciona en este universo, que es totalmente subjetivo, arbitrario, y atenderlo para que se desarrolle en su seguridad personal, en su creatividad, en su alegría. La descalificación de tú eres mejor, tú eres peor, tú eres el último, es gravísimo eso. Pasando al tema de tu taller, mencionaste que muchas de las mejores ideas que has tenido no son tuyas. Sí. ¿Cómo surgió lo del taller? Pues como idea de otro amigo, de mi compañero de colegio, el arquitecto Enrique Saito. Quique, además de ser un excelente arquitecto, y bueno, y somos muy amigos desde el colegio, él ha trabajado muchos años como profesor en el Toulouse de diseño. Y se le ocurrió hacer una escuela de arte, donde se enseñaran artes plásticas, fotografía y teatro. Entonces, para ver si funcionaba o no, él me propuso que haga un taller de actuación. Y me ayudó en todo, pues, me consiguió el local, y y me arriesgué y lo abrí en agosto del año 90, al día siguiente Del paquetazo.
que Hurtado Miller dijo, y que Dios nos ampare, Dios nos ayude. que Dios nos ayude. ¿Quién va a venir a matricularse en un taller para hacer teatro? La gente está preocupada por no le alcanzan la plata para la comida. Claro. ¿Qué van a estudiar? Vinieron Norma Martínez, José Luis Ruiz, Carlos Mesta, Javier Echevarría. Ni más ni menos. Y yo estaba así entre asustado y agradecido. Y hice el primer taller con la sugerencia de mi amigo Kiki, que se ha ido perfeccionando, digamos, ¿no? La característica más importante es que a medida que han pasado los años, les alcanzo más conceptos más temprano a los alumnos, porque al comienzo creía que yo los iba a atiborrar con tantos conceptos y se iban a marear, pero después me di cuenta que no, que los van asimilando y ahora, 33 años después, asimilan los conceptos. Pero ya eso se convierte también en una característica del taller. Es un taller muy intenso de aprendizaje, donde el alumno tiene que no manejar ni entender, sino dominar los conceptos, todos a la vez como malabarista, ¿no? Porque si no funciona, y yo no soy el profesor adecuado, este taller no es el adecuado, y ya no lo invito al siguiente nivel. No lo invito al siguiente nivel porque no veo condiciones, no veo cómo yo puedo formarlo como profesional del teatro, ¿no? Entonces, no lo invito, le sugiero que estudie con otra persona, porque no me puedo quedar con su plata, con su tiempo, como te decía, Claro. con Su ilusión. la ilusión, que es lo más grande y lo más bello que tiene un joven, ¿no? Y una de las características también de tu taller es que por él han pasado un montón de actores profesionales que hoy día son referentes tanto en el cine, la televisión, el teatro. ¿Qué crees que tiene tu taller y seguramente tu forma de enseñar que ha sido tan productivo para los actores del medio? Bueno, cuando yo era alumno en el colegio, que me iba pésimo, pero gracias a Dios los curas me querían, no sé por qué. Creo que en fondo se daban cuenta de que creo que era una buena persona, qué sería, ¿no? Por eso yo adoro a los curas en mi colegio, yo soy jesuita. Pero igual se burlaban de mí porque decían que yo no hacía nada. Pero yo sentía que yo sí hacía cosas. Yo a veces me tiraba la pera, pero me iba a la biblioteca a leer literatura de esa, que correspondía a mi edad, ¿no? Tenía pues 16, 17 años, me iba a la biblioteca de San Isidro a leer Saint-Exupéry, Germán Hesse, todas estas cosas que se leen a esa edad. Pero un día un compañero del colegio se burló de mí delante de todo el mundo, delante de los curas y todo. Dijo, cuando Roberto muera, en su lápida va a decir, aquí sigue descansando Roberto Ángeles. ¿En serio? Y todos soltaron una carcajada y yo no entendí. ¿Qué se ríen? Yo sentía que yo hacía cosas, lo que pasa es que no hacía las cosas del colegio. Claro. Entonces siempre consideré que yo tenía que cambiar eso y hacer cosas. Pero apenas entré a la universidad, yo hacía miles de cosas. Además de la universidad misma, tenía mi grupo de estudios de marxismo, mi grupo de estudios de arte, militaba en un partido, iba a las marchas, no me perdía ni una sola película de los cineclubs de San Marcos. Todo, ¿no? Como que me olvidé de eso. Pero después de muchos años, cuando ya empecé a convertirme en un profesor ya de verdad en mi taller, entendí este concepto de responsabilidad por encima del de libertad que te contaba hace un ratito, y le transferí al alumno la responsabilidad total de la creación de un método de construcción de personaje. El alumno es responsable de la construcción del método. Sí, Wow. de su método. De su método. E incluso, primero, les propongo que ellos hagan los ejercicios de actuación y fracasen, o a veces tienen éxito, y después les alcanzo los conceptos. Ah, ok. Porque es fundamental la experiencia personal del estudiante antes que el alcance teórico. Y después ya van a leer Stanislavski y otros teóricos. Después yo les alcanzo los conceptos. Digo, a ver, intenten hacer
una actuación naturalista. ¿Pero cómo es naturalista? No tengo la menor idea. Entonces ahí empiezo a acordarme de cuando no hacía nada, ¿no? Entonces, o cuando decían que no hacía nada, entonces literalmente no hago nada. Me siento a mirarlos y a escucharlos. Y eso gradualmente a mí, escucharlos, me hace entenderlos y ver dónde están sus carencias o sus fortalezas, cómo puedo guiarlos. Pero mientras tanto, ellos tienen que, para empezar, reconocer la relevancia del error. Y en segundo lugar, que el error no es un, no es un error, Es no un es, regalo. es una experiencia que se tiene que realizar como parte del proceso de aprendizaje y quitarse de la cabeza esta cosa del colegio de que a uno lo jalan si no funciona, que si no funciona es porque es un flojo o no tiene talento, no tiene Entonces, mi taller como que tiene que luchar contra esa... Toda esa experiencia previa. Sí. Hay casos excepcionales que no entraron a la universidad, con la justa terminaron un colegio así, y es Pietro Civile, que es el actor más premiado en el cine peruano. Talentosísimo. Y hasta ahora me llama de vez en cuando y me dice, ¿y qué cosa es efecto dramático? Entonces tengo que explicarlo otra vez. Y me repregunta y me recontrapregunta. Ya tiene 45 años. Digo, pero tú ya no manejas estos conceptos. Sí, todavía no lo... Ese es el proceso de aprendizaje. Cada actor tiene que hacerse su propio método, que además ese método se va a ajustar cada vez que haga un nuevo personaje, que trabaje con un nuevo director y cada vez que él ya no sea la misma persona que el año pasado. Y no es lo mismo trabajar en televisión que en teatro, en comedia que en farsa o realismo psicológico o lo que fuera. Entonces, el pobre alumno tiene que hacer todo. Y yo digo, no funciona por estas razones. ¿Y cómo lo hago? Tú tienes que descubrirlo. Y no hago, y no hago, y no hago. Y eso al alumno le cuesta muchísimo, porque no se está produciendo la guía vertical equivocada del colegio, donde si el alumno hace las cosas como el profesor las dice, tiene 20, y tampoco se está produciendo la identificación afectiva, emocional que el alumno demanda. Hace años yo tenía una empleada maravillosa y su hijita de 11 años estudiaba en el Juan Alarco de Dahmer y después de su colegio a la 1 venía a la casa a almorzar en mi casa y ayudaba a su mamá también en tareas, pero sobre todo almorzábamos a veces ella y yo juntos, y su mamá estaba ahí haciendo cosas. Entonces, como era tan chiquita, tan linda, tan inteligente, yo siempre le terminaba preguntando un montón de cosas y la pobrecita trataba de responderme. Y un día le pregunté en tu colegio, ¿cuál es tu profesora favorita? La Miss Daisy, me dijo. Le dije, ¿por qué? Porque es bien buena. Esta chiquita era de las primeras de la clase. Ahora es una empresaria, consultora, una trome profesionalmente, ¿no? Y esta niñita tan inteligente, tan estudiosa, lo que más valora de la pedagogía es la bondad. La amabilidad, ¿no? Años después le pregunté a dos exalumnos míos de Derecho. Yo he enseñado destreza verbal 18 años en la Facultad de Derecho de la Católica. Estos dos chicos ya son abogados, trabajan en dos super estudios. Uno es procesalista y el otro su especialidad es arbitraje comercial. Ya son unos super abogados, ganan su super sueldo y tienen trabajo enorme. Y fuimos a almorzar un día a la playa, qué sé yo, y en el camino de regreso les pregunté a los dos a la vez, ¿qué es lo más importante para ustedes en su ejercicio profesional? Y los dos me contestaron, la amabilidad. Y se han pasado años estudiando, son unos genios en el derecho. Entonces, esa es la ruta Ese es el camino. de esta niñita y de estos dos, y un montón de ejemplos más, ¿ya? Entonces, estos maestros, estos ángeles son los que me han orientado
aplicar lo que aprendí con Dave Travis poquito a poquito, pero simultáneamente encargarles que tienen que hacerlo solo, porque ahí ya va mi filosofía personal, que es horrible, que es que nacemos y vivimos y morimos solos. Entonces, si vamos a ser esencialmente solos, tenemos que tener esta capacidad y más bien, eventualmente, gracias a ese ejercicio, proveer algo al medio que mejore la reflexión y la sensibilidad del espectador. Excelente, Roberto. Te agradezco mucho el tiempo y la entrevista. Gracias Ha a sido ti. muy amable. Gracias a ti, Daniel. Y bienvenido al mundo del teatro. Ya estaremos encontrándonos en algún momento. Encantadísimo. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por conectarse. Espero que nos puedan acompañar en una nueva edición de Trayectorias por UPC Cultural. Muchas gracias.